Buenos días, mi nombre es Cristian Felipe Betancur Soto y hoy expondré el tema relativo al usucapión. Comenzaré la exposición del usucapión exponiendo la definición. Se nos dice que en la época romana se le consideraba como el modo de adquirir el dominio civil de una cosa mediante su posesión continua durante un tiempo determinado. El origen, como se ha dicho, es en la época romana, arcaica específicamente, en el que le daban el concepto de usos, el cual aludía al ejercicio de hecho de un poder sobre una persona o una cosa que se encontraba bajo potestad distinta. Los requerimientos para que este acto se pudiera consumar eran tres: la cosa hábil, la posesión civil y el tiempo determinado. Referente a la cosa hábil, se refiere básicamente a la libertad con la que contaban ciertas cosas después de un cierto plazo de tiempo. Un ejemplo que se puede dar es el de los fundos, en el cual tenían un plazo de tiempo de 10 a 20 años para volverse cosa hábil, o las cosas muebles que tenían un tiempo de 3 años para ser cosa hábil de la misma forma. La evolución que ha tenido este término ha tenido tres específicamente. En la época arcaica se consideraba que el usus debía recaer sobre cosas incorporales y corporales. En la época clásica esto cambió, puesto que solo se podía recaer sobre las cosas corporales. Este tipo de usucapión se llamó posesio. Pero esto cambiaría totalmente en la época justiniana, puesto que se volvería otra vez la figura de las cosas incorporales para poder adquirir. Esto por medio de la posesión de los derechos. Este tipo de adquisición se llamó cuasi posesio. Existían unos actos en los cuales el método de adquisición del usucapión no aplicaba. Uno de estos era sobre los fondos provinciales, sobre las cosas afectadas por una prohibición especial, sobre los fondos invadidos mediante el uso de la violencia, las cosas enajenadas por la mujer sin autorización de su tutor, las pertenencias de los extranjeros y las cosas donadas a los magistrados de provincia. Al referirse a res furtive, se refiere básicamente a las cosas que son robadas o sustraídas del patrimonio de la persona. En el punto 2 y 3 se tiene que aclarar que existe un tipo de subsanación en la cual se puede volver un método de adquisición válido si y solo si se le devuelve la cosa robada o la cosa tomada a la fuerza al dueño original. El acto en el cual sí aplicaba este método de adquisición era todo el que perteneciera al ámbito de lo civil, puesto que en esta solo se necesitan dos presupuestos básicos: la justa causa y la buena fe. Estos dos presupuestos son necesarios al iniciar el proceso de la posesio ad usucapione, o en español, la posesión mediante usucapión. Pero en este proceso, ¿quiénes no actúan de buena fe? No actúan de buena fe todas las personas que, a sabiendas de que violan un derecho de un propietario, bien sea porque su posesión comienza a partir de un acto violento, o bien porque entran a este proceso mediante un engaño o mediante la clandestinidad. Las justas causas que contemplaba la jurisprudencia romana se establecían en 9 apartados: la compra, la donación, el legado indicatorio, la derelición o abandono de la cosa, la dote o el dote, la solutio, la herencia, el crédito y una serie de hechos que el derecho contemplaba sin tener en cuenta el asentimiento del dueño. Esto último se puede contemplar en el ejemplo específico de el último decreto o el segundo decreto que expedía el pretor para el embargo de una cosa. Existieron controversias relativas a la buena fe y a la justa causa, puesto que estas siempre tuvieron una discusión en los clásicos. Respecto a la buena fe, siempre se dijo que desde el inicio esta tiene que estar presente en el proceso para que esto fuera lícito y fuera cumplido a rajatabla, por decirlo así. Pero respecto a la justa causa, se formaron dos problemáticas que tomaron dos posturas. La primera postura establecía que la justa causa debía ser real y válida, y la segunda postura establecía que solo bastaba que ésta solo apareciera a los ojos del poseedor que ha obrado de buena fe, pero que fue movido por un error tolerable o excusable. En esta discusión, la decisión o la postura que tomó más fuerza fue la primera: el tiempo relativo al uso capión. Estos tiempos deben cumplirse de manera férrea, puesto que si en dado caso se llegara a existir una interrupción, de inmediato el usucapión dejaría de realizarse y dejaría de ser un medio para adquirir el bien viable. Esta posesión se basaba en dos. Para los muebles, el tiempo era relativo a un año, y para las cosas inmuebles debía ser de 2 años. La causal principal de interrupción es la posesión efectiva de la cosa,
puesto que ni la iniciación de un proceso reivindicatorio ni la litis contestatio, que básicamente es la respuesta que da la contraparte en el litigio, pueden ser causas suficientes para interrumpir el usucapión. Entonces se recuerda que la interrupción, que es la única y es la válida para perder la cosa o perder el proceso mediante usucapión, es perder la cosa efectivamente. Los casos extraordinarios de usucapión. En estos se dividían en tres. El caso de los herederos, en el cual se hablaba de la sucesión posesiones. En esta figura del derecho romano se hablaba de que el heredero podía sumar el tiempo con el que su antecesor había contado en la posesión de la cosa con el de él para poder adquirir dicho bien. Esto mismo fue utilizado la figura de los intervivos, puesto que se admitía la suma de dos tiempos, pero esta vez era dos tiempos de dos personas vivas. Apareció un tiempo después, en la época justinianea, una de las figuras más controversiales de la época, puesto que admitía que un extraño podía adquirir el dominio sin las dos solemnidades nombradas, la justa causa o la buena fe. Y esto era así porque era un caso extraordinario en el que el acreedor o el dueño del bien o de la posesión a heredar no tenía un heredero que cumpliera con los requisitos o los requerimientos que la ley pues exigía para poder tener una posesión efectiva sobre la cosa. Aterrizando todo este ámbito histórico jurídico a la época actual, se nos dice que en el Código Civil existen el usucapión. Esta figura es nombrada en el Código Civil mediante el artículo 1512, en el cual conceptúa sobre él, dando su definición, diciendo que es el modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos. En el artículo 2513 nos habla de por qué alegarla y de a quién alegarla y quién tiene la posibilidad de exigirla. Se nos dice que en este caso se nos establece que quien se vea con derecho sobre la cosa debe alegarlos por sí mismo, puesto que un juez no puede alegarlo de oficio. En el artículo 2518, los bienes susceptibles a la prescripción, se nos estipula qué tipo de bienes son susceptibles a la prescripción adquisitiva, o sea, los usucapión. Se nos dice que estos bienes son los corporales, los bienes raíces o muebles que están en el comercio humano. En el artículo 2519, los bienes imprescriptibles, se nos dice que el único bien o los bienes que no pueden ser sujetos a este tipo de adquisición son los bienes de uso público. En el artículo 2527 se aclara qué clases de usucapión existen o de prescripción adquisitiva. Se nos dice que existe dos, la ordinaria y la extraordinaria. En este punto hablaré de la sentencia, puesto que he buscado un caso en el que se adapte a la realidad que he nombrado, que he mostrado en la normatividad colombiana. Se encuentra que la Corte Suprema de Justicia, en su sala civil, se nos relata un caso de una señora que pide que se le adquiera o que se le reconozca el derecho sobre una casa que se encuentra en el barrio en Nueva Chile de Bogotá. Este caso básicamente se caracterizó porque la persona en voz de la comunidad pidió los derechos exclusivos de esta cosa para poder usarlas de la manera que la llevaba usando, puesto que ella demostró a lo largo de la sentencia que el uso o la adquisición o la posesión de la cosa ya estaba presente desde hace mucho tiempo, específicamente en 25 años. La señora alega que esta cosa se fue dada a la disposición de la comunidad para hacer todo tipo de eventos. Digamos, la señora relata que se elaboraron en dicha casa primeras comuniones, matrimonios, también bautizos. Entonces, básicamente esta casa estaba dispuesta al uso de la comunidad. Pero al estudio de la sentencia, los magistrados encuentran que la señora se apropió o que la manera en la que ella tuvo la posesión de la cosa fue una manera violenta, puesto que los magistrados, al evaluar las pretensiones de la señora, encuentran que la señora no contó con las solemnidades requeridas para la dicha adquisición que estaba alegando, la cual era la usucapión. Se cumplió con la realidad material o la realidad de la posesión de la cosa. También cumplió con el tiempo, puesto que pasó los 10 años requeridos. También se dice que el uso tenía que ser público y efectivamente fue público porque todo el uso que se estaba dando
para esta cosa lo estaba utilizando la comunidad por medio de la acción comunal, en la cual la señora demandante era la cabeza. Pero, en palabras de los magistrados, se dice que la señora no cumple con el cuarto requerimiento, que básicamente es que esta cosa no sea de uso público o para el usufructo del ámbito público, por decirlo así. Se dice esto puesto que la casa ya había sido dada o ya había sido como donada al Estado. Y la señora lo que hizo fue apropiarse de dicho bien y exigir derechos sobre este. La sentencia se resuelve en que los magistrados encuentran que la señora efectivamente no tiene derechos por no contar con las solemnidades necesarias. En este punto dispondré a decir mis conclusiones. Una de ellas se basa básicamente en la importancia que ha tenido el derecho romano en la actualidad, puesto que, como hemos visto en nuestra normatividad actual y hasta en sentencias en las que los criterios jurídicos son cimentados en una interpretación de la ley, tienen una gran influencia romana, puesto que tiene los mismos requerimientos, las mismas solemnidades necesarias para adquirir dicho bien y se tiene el mismo criterio de nulidad. Entonces, se ve que la época romana sigue siendo una gran influencia en el ámbito colombiano. Una de las conclusiones en la que quiero llegar es que el método Usucapión se narra como si fuera un método de adquisición totalmente particular, o sea que no se usa mucho a no ser de que sea necesario, pero su aplicación es más común de lo que parece, puesto que muchas personas para alegar, digamos, la propiedad de un bien no recurren a otros métodos de adquisición, sino que se van directamente al usucapión. Entonces, este cuenta con una gran importancia en el derecho actual. Bueno, ese fue todo el tema de la exposición sobre usucapión. Espero les haya gustado.